Hola, soy Diego Medina. Primero quiero felicitar a todos los ingresantes, a los futuros internos de salud, pero también a todas las personas que han rendido el examen, porque sé que han hecho un esfuerzo muy grande. En este video voy a hablar sobre lo que fue el examen, luego voy a dar un breve resumen de lo que hice yo y sobre todo voy a dar algunas recomendaciones que creo que son muy importantes. Soy un estudiante de sexto año de medicina. He ganado algo de experiencia dando este tipo de exámenes grandes, sobre todo estos últimos años. El año pasado pasé el USMLE Step 1 y este año di el ENAM, saqué más de 15 y también obtuve un muy buen puesto en el examen de salud. Espero que en este video te pueda ayudar, aunque sea alguna recomendación sea novedosa. Y bueno, empezando sobre el examen, no es novedad, ¿no?, que en este año el examen ha sido muy diferente a lo que se estaba planteando en los años anteriores. Algo que llamó la atención es que al inicio, cuando empezamos el examen, empezamos a resolver, notamos que eh, estaba dividido por temas. O sea, decía, por ejemplo, medicina interna, 20 preguntas. Luego decía literalmente cirugía y luego 20 preguntas. Luego me parece que era pediatría 20, obstetricia 20, salud pública 10 y ciencias básicas 10. Entonces es algo nuevo que quizás no es lo más importante porque sí, ya voy a hablar de las cosas que sí cambiaron, pero es algo que llamó mucho la atención y que de repente se podrían adecuar nuevas estrategias teniendo en cuenta también esto, estrategias al momento de dar el examen. Entonces, lo que sí llamó la atención fue que el contenido cambió. Es así que en medicina interna, por ejemplo, hubo muchas preguntas que tenían un enfoque en microbiología y farmacología, pienso de antibióticos, farmacología de antibióticos y micro, y algo de ciencias básicas. Entonces sí había que tener conocimientos de ese tipo en medicina interna. En la parte de cirugía, yo siempre he visto que cuando practicaba los bancos, notaba que en cirugía em, había muchas preguntas de estadificación, de grados, por ejemplo, el ASA de anestesiología, el NIHUS, hasta el mismo Glauso, ¿no?, vendría a ser como una estadificación. Entonces, preguntas de ese tipo, antes en cirugía había bastantes, pero noté que ahora ya no habían. Entonces, eso fue algo diferente. Y también la parte de pediatría y obstetricia, sí, dejaron de poner palabras clave, dejaron de poner palabras patognomónicas, simplemente describían la enfermedad y ya tú tenías que asumir las cosas que tenía. Eso también fue algo diferente, en mi opinión. Y estadística sí estuvo más complicado. Y el resto de salud pública, ¿no? O sea, salud pública sin estadística. eh, Eso sí ha estado igual, en mi opinión, muy parecido. Y ciencias básicas, para mí siempre ha sido difícil. O sea, las preguntas, siempre he visto que las preguntas de ciencias básicas han sido complicadas, así que de todos modos sí ha estado más difícil. Pero también esta parte de ciencias básicas, estoy hablando de esas 10 preguntas de ciencias básicas, porque en realidad en la parte de medicina interna se han incluido muchas preguntas que parecían de ciencias básicas. Eso también. Y bueno, una breve opinión sobre el examen, que sí se han estado hablando muchas cosas y la verdad sí, comparto muchas de las opiniones que se han estado diciendo. Entonces, quizás voy a decirlo, quizás lo que no se ha dicho tanto. Entonces, algo positivo, empezando por al menos algo positivo, fue que se han incluido más casos clínicos. Pienso que comparándolo con el ENAM de salud, no se caracterizaba por tener casos clínicos. Tenía muchas preguntas directas. No han habido tantas preguntas directas, ahora sí han habido más casos. Eso pienso que es bueno porque como que ya se estaba hablando de cómo aplican los estudiantes sus conocimientos a los casos de la vida, o sea, a los casos de los hospitales, ¿no? A los casos clínicos, ¿no? Entonces, eso pienso que es bueno, pero ahora sí, lo más negativo que yo pienso, o sea, lo que pienso que se tiene que mejorar mejor, fue que deberían avisar y si es que se puede con anticipación, porque creo que es algo que también le pasó al ENAM cuando querían cambiar para que sea obligatorio para los internos, que sí lo avisaron, pero con poco tiempo, entonces no había mucho tiempo de prepararse para muchas personas, entonces eso fue lo que creo que más molestó. Pero en este caso, en salud, a pesar de que hubieron hartos cambios, no avisaron nada, entonces pienso de que sí hubiera sido mejor para nosotros, también incluso para los hospitales, también para las academias. Creo que sería algo bueno para todos, porque al menos sí dan más tiempo para estudiar para nosotros y también los hospitales, si es que están interesados que sepamos algunas cosas en específico, si es que las dicen que van a aumentar esos temas, entonces pienso que sí van a hacer que los estudiantes también estudien estas cosas. Entonces sí pienso que debieron avisar con anticipación sobre los cambios que hubieron.
Entonces, comparándolo, por ejemplo, con los steps, comparándolo con el Step 1, me acuerdo que cuando cambiaron de sistema de puntos a pass or fail, o sea, el Step 1 antes era con score y después era como aprobar, desaprobar. Cuando cambiaron eso, lo anunciaron con 2 años de anticipación. Entonces, como que es un gran cambio y por eso tanta anticipación. Pero también cuando cambiaron, por ejemplo, cuando subieron las preguntas de ética, porque antes ética no valía tanto, cuando las subieron, avisaron con meses de anticipación. Entonces, los recursos donde los estudiantes estudian y también los mismos estudiantes ya sabían eso, entonces ya estaban más preparados para dar esos exámenes. Y al final pienso que sí es bueno el cambio, pero siempre pienso que tiene que ser con anticipación, ¿no? Eso pienso que es algo que se podría mejorar bastante. Y bueno, ya pasando a las recomendaciones, pero antes de las recomendaciones voy a hablar un poco sobre lo que hice yo, porque me han estado preguntando un poco y también porque para dar un poco de contexto, pero en esta parte no quiero que se entienda como que lo que he hecho yo es una recomendación. De hecho, pienso que yo me he equivocado en muchas partes de mi estudio. Creo que es algo normal. Pero solo voy a decir lo que hice yo, pero que no necesariamente es lo que yo recomiendo que se haga. Más adelante voy a dar sí las recomendaciones. Pero brevemente lo que yo hice fue que, bueno, desde muy inicio de la carrera, sí tenía la idea de dar los steps. Entonces, durante la pandemia, que justo coincidió con los primeros años, sí estuve estudiando bastante. Entonces, pienso que sí tuve una buena base. Entonces, y también empecé a resolver bancos desde temprano. Es decir, sí, en primer año ya hice primer banco, que quizás con no tanta intensidad como justo antes del examen, pero sí ya empecé a banquear. Pienso que es algo que sí me ayudó bastante. Más adelante voy a hablar sobre esto, en las recomendaciones. Y bueno, luego me seguí preparando, di el Step 1 entre cuarto y quinto. Y justamente este año, lo que hice este año fue que, bueno, actualmente me encuentro todavía estudiando, ¿no?, para el Step 2, pero este año, entre octubre y noviembre, o sea, todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre, sí estuve haciendo como un periodo de dedicación, que voy a hablar de eso en un momento, un periodo de dedicación específicamente para el ENAM y para el eSalud, en donde ya aumentaba la cantidad de bancos y las cosas que no las tenía muy en claro o que eran quizás nuevas, como que sí veía repasos de, por ejemplo, esquemas de estudios, como que eso sí me ayudó bastante. La verdad sí pienso que las academias sí explican muy bien. Y también, o sea, las academias nacionales, ¿no? Estoy hablando, sí, hacen un trabajo muy bueno. Y entonces sí, mi objetivo era sacar más de 15 en el ENAM, ¿no? Porque es lo que da 2 puntos, ¿no? Y también era tener un buen puesto en el de salud. Entonces, y también otro detalle que quizás puedo mencionar brevemente es que pienso que el ENAM sí me ayudó mucho como simulación, ¿no? Porque también voy a hablar más sobre las simulaciones en un momento, pero pienso que el ENAM funcionó como una buena, digamos, simulación para lo que luego fue el salud, porque ya pasando ya a las recomendaciones de frente, primero quiero advertir que las recomendaciones que estoy dando son más que todo centradas en la nota. No son tanto, digamos, para que tengas conocimientos muy fuertes. O sea, obviamente sí está muy relacionado. O sea, las personas que tienen muy buena nota es probable que también sepan muchas cosas, sean muy cracks. Pero lo que me refiero con esto es que mis recomendaciones, más que saber bien las cosas, son tener buenos resultados en esos exámenes, tener buenas notas en esos exámenes. Entonces, la recomendación número 1 que doy es que priorices las recomendaciones. Es decir, que imagínate que es, ¿no?, como si fuera medicina basada en evidencia, en donde hay recomendaciones que tienen más peso que otras. Entonces, si es que hay recomendaciones que han sido sometidas a un estudio, tienen una evidencia, entonces es mejor esas recomendaciones porque ya está probado que funciona, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿no?, encontrar recomendaciones con eso. Entonces, muchas recomendaciones son personales, ¿no? Incluso la que estoy dando es una recomendación personal. Entonces, tampoco es que sea una evidencia. Quizás la única evidencia es que sí he logrado pasar estos exámenes. Entonces, todas las recomendaciones son muy bienvenidas, ¿no? Pero quizás una recomendación de alguien que también se está preparando al igual que tú, quizás no vale tanto como de alguien que ya ha hecho el examen y le ha ido bien, ¿no? Pero igual todas las recomendaciones son bienvenidas. Entonces, solo es el hecho de priorizar las recomendaciones. Entonces, algo también a tener en cuenta es que, de todas formas, cada recomendación que haya, cada sugerencia, no necesariamente te tiene que funcionar a ti, y algo que te funciona a ti no le va a funcionar a los demás. Entonces, también muchas formas de estudiar dependen de la persona, de quizás ciertas habilidades que tienen para algunas cosas. Entonces, también es importante que
reconocer que no necesariamente si es que todos están haciendo algo, tú también tienes que hacerlo. Pero igual, de todas formas, sí pienso que hay cosas que sí, como que sí son muy importantes y que sí tienes que hacerlas. Y, ¿qué más? También otras recomendaciones que puedes encontrar son las del ChatGPT, ¿no? Que ya se ha puesto muy, muy de moda. Entonces, la verdad que sí hace buenos planes de estudio. Sí, he visto que otros les dan recomendaciones buenas porque también sorprende que incluso tú le puedes decir, ¿no? Digamos, en qué nivel tú estás o cuál es tu disponibilidad de tiempo y como que ChatGPT te puede dar sugerencias ya más especializadas para ti. Entonces, eso es algo quizás positivo, ¿no? Mi consejo número 2 es muy importante, pienso, y que no siempre se tome en cuenta, es que entiendas el juego desde el inicio, o sea, entiendas cómo funciona este juego de resolver exámenes. Entonces, mi recomendación número 2 es que simules cuanto antes, o sea, empieces a hacer bancos de preguntas lo antes posible. Primero quiero poner el ejemplo, ¿no? de un futbolista. Imagínate que eres un futbolista, entonces, por supuesto que es importante que tienes que tener una buena preparación física, quizás es necesario que vayas al gimnasio, que te hagas más fuerte, pero lógicamente es mucho más importante que sepas cumplir tu trabajo el día del partido. Entonces, y esto es importante que lo sepas cuanto antes, ¿no? No puedes, digamos, ir al gimnasio, digamos, y justo cuando va a empezar el campeonato, recién un mes antes de empezar a jugar partidos. Tendrías que jugar partidos ya desde que has empezado, ¿no? Entonces, algo así se aplica acá, como que ya desde el inicio estés como si estuvieras haciendo preguntas de este tipo. Entonces, bueno, con esto no quiero decir a que te lances a hacer bancos, o sea que sin saber nada de frente intentes banquear, eso no creo que funcione. Lo que digo es que, digamos, si es que has terminado de hacer un tema, pongamos, no sé, infarto al miocardio, ya, inmediatamente sí considera hacer un banco de preguntas específicamente de ese tema. Y esto de intentar hacer bancos de preguntas de manera temprana tiene muchos beneficios. Por eso pienso que es una recomendación muy importante. Es muy importante porque, por ejemplo, como que tú mismo te das cuenta qué es lo más importante en los exámenes. Y en realidad no es, hay cosas que son importantes que son, digamos, para cualquier examen, o sea, para universidad, para salud, para ENAM, por ejemplo, yo también di los STEPSI. Son cosas que como que quizás uno cuando estudia dice que esto no parece importante, pero por alguna razón como que sí es importante los exámenes, quizás porque es más fácil de preguntar, o quizás porque tiene alguna relación con otra enfermedad o tiene alguna explicación fisiopatológica que llama la atención. Entonces, como que sí hay cosas que son más importantes que otras. Y bueno, es verdad que a veces como que o sea, donde en muchas, digamos, academias o recursos que uses, como que sí ponen, esto es importante, lo ponen con rojito, con verde, ¿no? Como que lo dividen, qué cosas son importantes, pero creo que ayuda mucho que tú mismo te des cuenta cuando empieces a banquear de manera temprana, tú mismo te des cuenta qué importa y qué no. Entonces, sí, eso yo creo que es una buena recomendación en ese sentido. También porque sí, hay cosas que también los bancos no solo reconoces lo que es importante, también puedes reconocer lo que no es importante. De repente estudiaste y pensaste que era importante un score, pero resulta que cuando haces el examen en realidad no importa tanto saber exactamente, digamos, en un score los puntos de corte de, digamos, el moderado grave. Quizás solo es importante que entiendas algunos parámetros de ese score que son los más importantes, digamos que porque tengan alguna relación con otra enfermedad. Entonces, eso también ayuda mucho los bancos. Y también los bancos ayudan mucho de manera temprana porque si es que tienes harto tiempo antes del examen, puedes ir probando más cosas. Es decir, mencioné que algunas recomendaciones te funcionan más que otras a ti. Entonces, puedes, digamos, quieres aplicar algo y si es que tienes tiempo, ¿cómo sabes si es que funciona? En realidad, pienso que una manera, o sea, decir, creo que esto me está funcionando de manera subjetiva, generalmente no funciona muy bien. Porque sí, hay muchas veces pasa que, digamos, yo pienso, creo que soy malo en este curso, pero resulta que cuando hago un banco me está yendo bien. O al revés, pienso que yo domino ese tema, pero me equivoco mucho. Entonces, lo que uno piensa no necesariamente es lo que realmente se ve en las notas, ¿no? Porque ahorita estoy dando recomendaciones para notas específicamente. Entonces, es mejor que cuando haces un banqueo temprano, también tú te das cuenta objetivamente qué es lo que más te está faltando y qué es lo que te está funcionando. Entonces, ahí puedes reconocer qué estrategias están funcionando más que otras. Porque si lo dejas todo al final, digamos, banqueas poco antes del examen, entonces no has visto realmente qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado. En cambio, si lo haces en un inicio, sí tienes como que
ciertas evaluaciones o una idea un poco más objetiva. Probablemente también haya más beneficios de banquear de manera temprana, pero creo que ya me estoy extendiendo mucho en este tema. Mi consejo número 3 es que rentabilices tus conocimientos. Con esto me refiero a que transformes tus conocimientos en mejora de notas. Creo que también está relacionado a los bancos, que no solo lo hagas de manera temprana, pero sí también, por favor, que lo hagas de manera adecuada, porque sé que se ha puesto de moda. O sea, sé que literalmente mucha gente ya dice que está banqueando mucho y sí es importante que banquees mucho, pero es mejor si es que lo haces de manera adecuada. Pero bueno, antes de eso voy a poner el mismo ejemplo de futbolista. Al final, si el futbolista juega bien, si un equipo ve que juega bien pero que no hace goles, como que no importa, digamos. Por eso pienso que es importante rentabilizar, o no sé si la palabra es adecuada, pero sí es importante que al final se haga goles, o sea, en este caso mejoren tus notas, o sea, tu puntuación mejore. Entonces, es verdad que el futbolista, digamos, tiene que ir al gimnasio, practicar tiros, tal vez hacer ejercicios específicos, pero lo más importante es que juegue fútbol, ¿no? Entonces, porque al final el examen, o sea, el partido el partido de fútbol es el examen, ¿no? Entonces tienes que rentabilizarlo, ¿no? O sea, tienes que ser directo, o sea, directo a lo que te importa, que es mejorar. Entonces, tu objetivo es sacar más puntos, no es dominar los temas. O sea, sí está relacionado, ¿no? Obviamente, si es que sacas más notas porque también dominas algunos temas, pero ese no es tu objetivo es más puntos. Entonces, tampoco pienso que es necesario dominar temas porque en el examen hay alternativas. Entonces, poniendo un ejemplo, si es que hay un nombre raro, no necesitas saberlo a la perfección cómo se llama esa enfermedad porque hay alternativas. O sea, si es que ya ves una alternativa, como que ya te suena y ya marcas. Bueno, no solo nombres raros, sino tener una idea ya te ayuda mucho. No importa tanto, digamos, saber a la perfección, en mi opinión. En mi opinión, quizás sé que a algunos sí les funciona como que saber bien, pero pienso que también es importante ser directo. También porque avanzas más rápido. Más adelante voy a dar justamente consejos sobre eso. Y en realidad, bueno, todo lo que estoy diciendo tú te lo puedes dar cuenta solo con la recomendación anterior. Antes dije que si es que banqueas de manera temprana, tú solito te das cuenta qué te funciona y qué no te funciona. Entonces, en realidad, tú mismo eres el que te vas a dar consejos a ti mismo. Creo que eso es lo mejor. Pero ya, continuando con esto de que te digo que rentabilices, o sea, de que seas directo. Aquí entran los bancos, ¿no? Digo que banquees, que practiques mucho. Esta creo que quizás es una recomendación ya muy sonada, pero sí, al momento de banquear, tienes que banquear muchas preguntas. Y también está relacionado al anterior, ¿no? Porque si es que banqueas desde que estás empezando a estudiar, ya vas a ir avanzando muchas preguntas. O sea, si tan solo haces, no sé, 10 al día desde hace tiempo, como que ya en pocos meses vas a acumular más de 2000 preguntas. Entonces, cuando ya estés en el periodo de solo de banquear un poco más, ya has hecho de base muchos bancos de preguntas. Entonces, sí, también está relacionado porque definitivamente tienes que banquear bastante y al menos el examen de salud no tiene suficientes bancos de preguntas, o sea, necesitas muchas más que eso. El ENAM sí tiene hartas preguntas, o sea, yo sí llevo banqueando bastante, pero específicamente este año he hecho más de 2000 preguntas, bueno, por lo menos 2000, no estoy seguro cuántas, pero he hecho 2000 preguntas de ambos y después, específicamente para este periodo de dedicación, he hecho otras 2000 preguntas de salud y de NAM, juntándolas, he hecho alrededor de 2000, pero ya sabiendo que hice más de 2000 en ambos. Creo que hice alrededor de 2500. Sí tienes que hacer bastante, quizás yo no siento que haya banqueado tanto en realidad. O sea, recuerdo que cuando di el Step 1 sí banqueé muchas más preguntas. Entonces, el banqueo sí es importante y sí hay que hacerlo bastante. Sin embargo, pienso que, como dije, se ha puesto de moda. Quizás tú también has banqueado incluso más que yo. Estoy seguro que quizás muchos han banqueado más que yo para este examen. Pero algo importante es que lo hagas de manera adecuada, de manera responsable. Quizás también otras personas quizás puedes buscar otra información de otras personas sobre cómo banquear de manera adecuada, pero primero voy a mencionar 2 errores muy comunes y después 2 consejos específicamente en esto del banqueo, porque sí pienso que se ha puesto de moda, pero pienso que también están habiendo muchos errores. Primero, ya lo dije más antes, creo que es banquear sin conocimientos no es tan... Quizás te hace perder tiempo, porque como que luego vas a tener que regresar y quizás luego te olvidas. Entonces, pienso que es mejor banquear aunque sea con un poquito de conocimiento. O sea, empezar de cero a empezar con un poquito, ya hay una gran diferencia. O sea, no importa si ves un video así súper corto del tema y luego recién banqueas,
ya es mucho. O sea, sí, siempre tienes que empezar a banquear, aunque sea con un mínimo de conocimiento. Ujú. Entonces, sí es importante banquear de manera temprana, pero también que tengas al menos un mínimo de conocimiento. Ajá. Bueno, lo siguiente es que demorarte mucho en revisar los bancos. Ese sí es un error muy frecuente, creo que es el más frecuente incluso. Como tienes que hacer un montón de bancos en relativamente poco tiempo, porque también hacemos rotaciones, hacemos muchas cosas, entonces tienes que hacerlo lo más rápido posible. Voy a hablar un poco más adelante sobre cómo ir más rápido, o sea que es importante, pero sí he visto que los bancos a veces como que se demoran mucho en revisarlos. Y la idea es que solamente tienes que leer lo que te has equivocado o lo que tengas mucha duda. Si es que ya lo has hecho bien o si es que no tienes tanta duda, como que es mejor que no pierdas el tiempo en esas preguntas y que de frente te vayas a las que te has equivocado. Y si, por ejemplo, te has equivocado en una pregunta, estás leyendo el párrafo de la explicación y ya entendiste por qué te has equivocado y cuál es lo correcto, ya, de frente, sáltatela, ya no necesitas leer todo el párrafo, el resto del párrafo. Igual, si es que si no necesitas saber por qué no son las demás respuestas o recordar bien ese tema, pienso que no tienes que hacer eso. Bueno, dependiendo, ¿no? Ya tú mismo ya te das cuenta de que es un tema que sí, pues estás muy mal y ahí sí te necesitas repasar, pero sí recomiendo que tienes que acelerar un poco más. O sea, quizás no, si es que tienes un banco presencial, o sea, a mano, no pierdas tanto el tiempo en subrayar, en resaltar. Más que todo, avanza rápido nomás. Y justamente yo prefiero hacer bancos virtuales porque también te dan esa facilidad de que digamos que haces 40 preguntas y luego te sale el porcentaje de correctas, entonces sale inmediato, o sea, ya no pierdes tiempo contando, porque cada segundo cuenta, ¿no? Al menos para la salud, que es como una competencia, y todos están estudiando lo más rápido posible, entonces sí tienes que acelerar en cada cosa que estés estudiando. Pero más adelante voy a hablar un poco más sobre eso del tema tiempo. Esos son los dos errores, ¿no? Que ya mencioné, el banquear sin conocimientos y demorarte mucho revisando bancos. Pero luego hay algunos errores, pero que pienso que ya no dependen de ti. Pienso que dependen de ya los bancos que existen actualmente. O sea, en la mayoría de los bancos para el ENAME Salud Residentado que he podido probar, no tienen muchas opciones, al menos de los que yo he estado viendo, que sí explican muy bien, sí a veces tienen filtros muy buenos, pero quizás podrían mejorar, pero sí sé que están mejorando mucho, porque sí, a comparación de que antes creo que ni siquiera había, o bueno, sí había, pero no con las herramientas que hay ahora, pero sí pienso que igual se puede mejorar aún más, porque en algunos bancos, digamos, las preguntas que ya has hecho, como que ya no te dejan excluir, o sea, como que no hay un historial, digamos, quieres estudiar un tema, pero ya has estudiado algo, ya te han llegado algunas preguntas, entonces no tendría sentido que te vuelvan a aparecer, o sea, te están haciendo perder tiempo esas preguntas. Entonces, pienso que eso es algo que no lo han optimizado tanto. También otros bancos no tienen muchos filtros, o sea, de las preguntas que tú quieres. Y también en otros ni siquiera tienen explicación. Eso sí, no sé por qué no tienen explicación. Como que solo sale cuál es la correcta, pero no hay un comentario que dice que por qué. Y lo que sí no he visto que hay, me parece, es que, o sea, está bien que haya explicación, eso es lo ideal, pero sería mucho mejor que también hay una explicación de por qué no son las otras respuestas. Ya sería muy largo, ¿no? Sería un texto muy largo y a veces las correcciones vienen en videos, ¿no? Y quizás serían videos muy largos. Entonces, pero sí a veces pienso que es más importante saber por qué no es la respuesta a por qué sí es la respuesta. O sea, muchas veces en los exámenes, ¿no es cierto? Digamos que es una pregunta difícil, hemos descartado algunas y nos quedamos entre dos opciones, ¿no? Entonces, de esas dos opciones, digamos, la manera de llegar a la correcta era descartando la otra porque digamos que el paciente tiene alguna contraindicación o algo que hace que tengas que descartar también tu otra opción. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es muy importante, más que saber por qué es la correcta, es más importante por qué es incorrecta lo que has marcado. Y no solo por eso también, a veces también es más importante saber en qué te has equivocado, porque, o sea, por qué es incorrecta, porque a veces tú mismo eres el que, digamos, has entendido mal el tema y te ha llevado a cometer ese error. Entonces, es importante que en el error ahí te digan, digamos, si es que has marcado eso, digamos, esta es la respuesta si hubieras pensado que se trata de esto. Tú dices, sí, yo pensé que era eso. Pero en este caso no puede ser así, porque este paciente tiene tal cosa y tal cosa. Entonces, como que es más importante saber por qué te has equivocado. Entonces, creo que eso depende más de cómo están haciendo los... Ya no depende tanto de ti, sino más de las personas que están haciendo los bancos. Pero estoy seguro que sí va a ir mejorando, porque
Sí sé que la verdad que las academias sí veo que están mejorando bastante, están mejorando mucho, la verdad sí son muy buenas, sobre todo sus explicaciones son muy buenas, pero quizás todavía lo del banco, que los banqueos, que creo que sí se está poniendo de moda bastante, porque sí funciona muy bien, todavía recién está mejorando, lo cual es bueno. Y además de estos dos errores que he mencionado, ¿cuáles eran? Era el banquear sin conocimientos y el demorarse mucho. Te dejo dos consejos también. Uno es que, además de que cuando banques veas en qué estás fallando, también reconoce cómo estás fallando. O sea, digamos, si es, realmente me estoy equivocando en reconocer patrones, me estoy equivocando en establecer diagnósticos, también tienes que ver qué es, cómo te estás equivocando. O sea, no solo qué tema, sino también cómo son tus errores. No sé si me dejo explicar, pero tampoco pierdas mucho tiempo en esto porque recuerda que también tienes que avanzar rápido en los bancos de preguntas. Bueno, otra cosa es que si ya vas haciendo los bancos para un examen en particular, digamos bancos de ENAM o salud, tienes, es también puede ayudar que conozcas más o menos a los evaluadores. O sea, no que los conozcas personalmente, pero que más o menos tengas una idea de qué es lo que ellos esperan que sepas como estudiante para su examen. Entonces, en realidad esta recomendación, quizás tú solito te vas a dar cuenta cuando ya empiezas a resolver muchos bancos de preguntas, pero como que sí puedes como que sacar una enseñanza, pero que no te tome mucho tiempo, que sea algo que lo haces mientras vas revisando, solo como que dices, mira, parece que eh, les importa mucho digamos, no sé, en obstetricia les importa mucho el manejo, no tanto entender la patología de las enfermedades. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, como dije antes, sé que hay como que estadísticas de que son los temas más preguntados y que no, pero como dije, tú mismo puedes irte dando cuenta de esto. Hay mucha más información en internet. Recomiendo mucho las sugerencias del podcast de Divine Intervention, quizás lo han escuchado antes. Es muy bueno en temas de exámenes y bueno, es alguien que hace revisiones de todos los temas y mientras hace revisiones también da recomendaciones. Bueno, de hecho también tiene recomendaciones específicas para estudiar. Mi consejo número 4 es que aceleres. Ya he ido dando un adelanto más antes, pero sí tienes que ir muy rápido porque no solo con los bancos, sino en general, porque es una competencia. Literalmente, al menos en la salud es una competencia porque no solo necesitas buena nota, quizás en el ENAM importa tener una nota específica, pero en el salud sí importa tener un buen puesto porque sí de eso depende tu plaza. Entonces, hay otros que también están estudiando mucho, o sea, no eres el único que está estudiando mucho, pero por lo tanto tienes que sobrepasarlos de alguna manera, como que eh, siendo más rápido, quizás saltándote cosas que no importan tanto. Si es que en tus bancos ves que no profundizan en un tema, no tienes que profundizarlos, pero si es que sí le dan importancia, entonces en ese caso sí. Entonces, cuando digo que aceleres, no solo en los bancos. Como dije, tú decides qué métodos usar, sobre todo para adquirir conocimientos, pienso que depende de cada uno totalmente. Pero si, por ejemplo, estás usando flashcards, digamos, te gusta usar flashcards, tú dale bien si es que crees que con alternativas lo haces bien. O sea, no tiene que ser perfecto, dale bien nomás, porque la idea es que avanzas nomás, que avances rápido. Y también hazlo rápido. Creo que también hay addons que te permiten eh, como que tener un contador, cosas así. Entonces sí es importante que corras. Y también, por ejemplo, cuando estés con flashcards, si es que hay cosas que ya sabes o cosas que no importan, que tú mismo te das cuenta qué cosa importa y qué cosa no importa cuando hagas bancos, suspéndelas. O sea, como que bloquealas y para que ya no te aparezcan y ya no te hagan perder tiempo. Y bueno, si digamos prefieres hacer apuntes o tener como un resumen, entonces en ese caso, porque no es obligatorio hacer flashcards, ¿no? También la verdad es que hay muchas formas de estudiar. Si es que te gusta más hacer resúmenes o apuntes, eh, no pierdas tanto el tiempo haciendo que se vean bonitas, porque lo importante es que funcione, ¿no? Lo importante es hacer el gol. O sea, es más importante que se entienda, no importa si es, digamos, un esquema un poco no tan bonito, si está medio desordenado, pero si es que te hace ahorrar tiempo y funciona, está bien. No importa tanto que esté bonito. Y bueno, y también ya lo mencioné antes, si es que estás banqueando, haz todo lo posible porque sea más rápido. Por ejemplo, ya mencioné que es mejor que sea virtual para que la corrección sea rápida y efectiva y también para que no repitas preguntas, ¿no? Y como te dije, solo lee lo más esencial de los comentarios, o sea, de la resolución de los bancos, solo lee lo más esencial. Y bueno, recuerda que cada segundo cuenta, recuerda que todos los estudiantes están preparando demasiado y conviene que avances más rápido que ellos. Entonces, no veas todos los videos, o sea, si es que hay un tema que ya sabes, o sea, que objetivamente están bien, según los bancos estás bien, entonces
no tienes que ver, no tienes que ver todos los videos. De hecho, no necesariamente tienes que ver todo el video completo de algún tema. O sea, si dices, esto ya sí, sáltatelo nomás, porque sí tienes que avanzar rápido desde el inicio. O sea, no solo es avanzar rápido cuando ya estás banqueando, sino avanzar rápido desde que empiezas. Siempre intenta ir rápido nomás, ¿no? Y, otra cosa más, también que para los bancos, yo te sugiero que trates de hacerlo solo, que no lo resuelvas con otras personas, porque tú tienes tus propios errores, tú tienes tus propias cosas que sabes mejor, que te está yendo mejor. Entonces, no recomiendo tanto que lo resuelvas con otras personas. O sea, sé que a veces hay como reuniones donde todos banquean juntos y también resuelven casos en grupo, pero pienso que tú tienes que avanzar más rápido. Es decir, recomiendo que solo, o sea, como dije antes, solo te importa lo que te has equivocado. Y si, por ejemplo, has acertado 70%, entonces solo necesitas ver menos del 30%. Digo menos del 30% porque de ese 30% no necesitas leer todos los comentarios. Como te dije, apenas ya sepas tu error, ya te lo saltas. Entonces necesitas revisar menos del 30%. Y si, por ejemplo, entras a un grupo en donde van a estudiar todos juntos y después de cada pregunta van a dar la explicación, entonces vas a perder mucho tiempo. O sea, digamos que el video dure 1 hora, ¿no? No sé, voy a ponerlo en minutos ya. Digamos que dure 100 minutos y tú ese examen sacas, digamos, 70%. Entonces, solo tendrías que ver de todo ese video completo menos de 30 minutos. Entonces, el resto de 70 minutos te están haciendo perder el tiempo. Con ese tiempo quizás podrías estar haciendo otro banco más. No es tan bueno, en mi opinión, estudiar en grupo. Por último, voy a dejar unas recomendaciones un poco más específicas que estas generales que he estado diciendo y las voy a dividir en qué periodo estás. Voy a hablar sobre recomendaciones tempranas y recomendaciones tardías o también llamado periodo de dedicación. Así los voy a dividir. Si quieres quizás más detalles al respecto o otras recomendaciones sobre esto, las puedes buscar hay un libro que quizás lo conozcas, se llama First Aid for the USMLE Step 1, que bueno, es un resumen de los temas, pero antes de los temas, al inicio tiene como una introducción en la que también habla de varias cosas, pero hay una parte en la que habla de cómo estudiar. Entonces, si quieres, también puedes revisar eso. Pero bueno, yo lo voy a dividir en estas dos. Entonces, cuando te falta tiempo, te falta mucho para el examen, acá lo que te importa es adquirir conocimientos, ¿no? Probablemente aquí es donde estás aprendiendo las cosas y también es bueno que las aprendas bien, ¿no? Para que luego no tengas que regresar y perder el tiempo al regresar en algo que ya lo has tenido que haber aprendido, ¿no? Entonces, si te falta mucho para el examen, o sea, si es que tienes harto tiempo, igual no te confíes tampoco, porque siempre tienes que ir rápido. Pero ahí ya puedes considerar como que enfocarlo más para el examen, ¿no? Ya dije antes que es bueno empezar a banquear lo antes posible, entonces estás en los cursos de la universidad, también puedes ir banqueando esos temas que estás llevando a la par, como que sincronizarlo, ¿no? Y en esta fase en realidad tú puedes adquirir conocimientos, porque por un lado está banquear, ¿no? Y por otro lado está adquirir conocimientos, ¿no? Que los dos se complementan. Entonces, ¿cómo adquieres los conocimientos? Libros, videos. La verdad, esto no es tan importante, lo puedes hacer como tú quieras. Entonces, y cada persona te va a dar su consejo. Pienso que no es tan determinante la parte de adquirir conocimientos. Puedes hacerlo de muchas formas. Lo único que sí es un error es que a veces, digamos, uno dice, esta manera me funciona, pero me quita mucho tiempo. Entonces, no está funcionando así. No tiene que quitarte mucho tiempo, eso sí es importante. Bueno, y también en esta fase, regresando a hablar de los bancos nuevamente, hay un detalle, ¿no? Que quizás se han dado cuenta, que es que, ¿cómo puedo banquear temprano? O sea, tengo que pagar una academia desde mucho antes, o sea, gastaría mucho dinero, ¿no? Porque imagínate, o sea, un ejemplo, digamos que voy a dar el examen de salud en 2 años, entonces tendría que pagar varios años, no varios meses, una suscripción, y entiendo que como es por suscripción, te terminaría costando un montón. Entonces, la verdad es que en esta parte no sé muy bien qué consejo dar respecto a los bancos. O sea, por un lado digo que banquees desde temprano, pero el problema pues es que las academias, ¿no? Por ejemplo, las academias que hay, entiendo que son por suscripciones, es como una suscripción, ¿no? Que te dura cierto tiempo, entonces te saldría muy caro, ¿no? Pagar varias veces. Y además también que de los bancos de salud de NAM no tienen tantas preguntas y quizás tú quieras más preguntas. La verdad no sé cuántas preguntas tiene las preguntas de recintado. En mi caso lo que hice yo fue usarlas de ambos porque como no son preguntas suficientes, entonces
sobre todo si es que banqueas desde fase temprana, que es lo que yo recomiendo. Entonces no van a ser suficientes preguntas, por lo tanto tendrías que usar más. En este caso yo usé ambos, pero la verdad no probé las del recién médico. Si son bastantes, está bien. Y yo usé ambos porque me gusta mucho, tiene muy buena calidad y sobre todo por su precio a comparación de su calidad, como que digamos el costo-beneficio es muy alto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo usé, pero si tienes otra opción que sabes que es recomendada, úsala, está bien, úsala. Bueno, y ya que entré un poco en el tema de los precios, sí sé que las academias quizás pienso que a veces exceden un poco, entonces también intenta la manera de poder ahorrarte en algunas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer cuando ya no falta tanto, ¿no? Cuando ya entras al periodo de dedicación. Si quieres, puedes ver las recomendaciones de Divine Intervention. Hace unos podcasts, ¿no? Y en un momento también habla de cómo hacer un buen Dedicated Period. La verdad, eso ha sido algo clave en mi preparación, el Dedicated Period. O sea, el periodo de dedicación. Intenta hacer uno. O sea, sé que estás en rotaciones. Bueno, al menos en mi universidad todavía seguimos en clases nosotros. Entonces, mientras tenía que ir a rotaciones, he tenido que tratar de hacer un periodo de dedicación. Lo ideal es que durante este periodo solo te concentras en estudiar y en descansar, ¿no? Estudiar y descansar. Y en ningún otro compromiso, pero no siempre es posible. Entonces, intenta hacer algo parecido. Quizás puedes conversar con los doctores. Algunos te pueden dar algunas facilidades, quizás adelantar rotaciones o pedirlas, recuperarlas para después, pero intenta darte tiempo para este periodo de dedicación que pienso que sí es importante, ¿no? Bueno, al menos a mí sí me ha ayudado mucho esto. ¿Cuánto tiempo debe durar? Depende de la intensidad, depende de la intensidad. Claro, si es que ya vas a estar todo el día, ¿no? Si tienes muy tiempo libre, puede durar, diría que 4 semanas. Pero si es que no es tan intenso, puede ser tal vez 2 meses. Y quizás más, ¿no? Pero en este periodo, mira, el objetivo del anterior periodo era adquirir conocimientos, ¿no? Como que tener bien los conocimientos, que también involucra ir banqueando, ¿no? Creo que ya llevo repitiendo eso mucho. Ya. Pero el objetivo del Dedicated Period, perdón, del periodo de dedicación, no es adquirir conocimientos, es, porque se supone que ya los tienes, es corregir errores, como parchar, como obviamente es imposible saber todo, ¿no? O sea, a pesar de que has adquirido los conocimientos, igual se te van a olvidar. Entonces, en este periodo, el objetivo es subir la nota. O sea, siempre ha sido sacar más nota, pero acá ya es como que una corrección quirúrgica de qué es lo que te equivocas para que ya no te equivoques y sigas mejorando. Entonces, sí, es como que me equivoco esto, entonces no estudio todo el tema, estudio esto en específico. Me equivoco esto, estudio esto en específico. Pero tampoco significa que tienes que hacer bancos de todos los temas mezclados, porque sí siento que es un poco mejor si es que en este periodo lo divides por temas, digamos. No sé, 5 días esto, 5 días obste, 5 días pedi, 5 días medicina interna y así sucesivamente, por ejemplo. Bueno, quizás más tiempo a medicina interna porque son más temas, ¿no? Pero esa es la idea, o quizás más tiempo al que te falta más. Pero la idea es esa, la idea es que vayas corrigiendo errores. Si quieres, sí lo ordenas por, por temas, ¿no? Por especialidades, pero al fin y al cabo sí vas a estar estudiando un poco en desorden. Digamos, me equivoqué en una pregunta de algo, digo, qué raro, me he olvidado completamente. Entonces veo uno de esos resúmenes que hacen algunas academias o un resumen en internet, ¿no? De ese tema y dices, ya sé por qué me he equivocado, que ya. Algo así, es como un periodo en el cual corriges detalles, afinas detalles, ¿no? Que también, que aquí la base sí es banquear. Básicamente son 3 cosas, son 3 puntos. Punto número 1 es pasar la mayor tiempo banqueando durante este periodo. O sea, siempre has banqueado, pero ahora lo aumentas. La mayor parte del tiempo es el banqueo. Punto número 2 es repasar específicamente lo que te falta, como dije. No todo, solo lo que te está faltando. O sea, sí, yo prefiero hacerlo en orden, o sea, por temas, pero no necesitas, o sea, si te equivocas no sé, preeclampsia, no significa que necesitas repasar todo preeclampsia. Solo significa que necesitas repasar, digamos que estás equivocado en el manejo, solo necesitas repasar eso que te has equivocado, porque estás parchando, no estás como adquiriendo conocimientos. Eso. Aparte porque tienes que avanzar rápido. En este periodo siempre tienes que volar. Entonces acá también tienes que ir lo más rápido posible. Y bueno, y también el punto número 3 sobre esto, que es muy importante en tu periodo de dedicación, es simulaciones. Simular. O sea, es verdad, los bancos son
una simulación, ¿no? Son como que ya haces preguntas como el examen, pero cuando digo simulación me refiero a un examen igualito, o sea, una práctica igualita al examen, lo más parecida posible. ¿Y por qué? Esto es para evitar desastres, por un lado. Desastres me refiero a cosas que no pueden pasar durante el examen de ninguna manera. Por ejemplo, bueno, llegar tarde, ¿no? O por ejemplo, enfermarse, pienso, puede ser considerado. Dormir poco tal vez. Y por ejemplo, cosas como no terminar el examen, o sea, que te falte tiempo. O que las cartillas no estén bien llenadas. Cosas así. O sea, eso te tiene que pasar en las simulaciones, no en el examen. Entonces, también las simulaciones sirvan para evitar estos eventos que pueden arruinar todo, ¿no? Porque son desastres, ¿no? Para evitar estas cosas. Y también porque ya te vas a sentir mucho más confiado el día del examen. Incluso estas simulaciones, si es que quieres, puedes complicarlas más. Por ejemplo, algo bueno que pasó al menos las simulaciones que organizaron fue que no nos daban mesa, entonces como que teníamos que practicar sentados, ¿no? En nuestra pierna, marcando. Bueno, en una tablita algunos llevamos, pero el día del examen, que tampoco no estuvimos muy cómodos, pienso que sí ayudó el haber simulado en condiciones un poco más difíciles. Incluso también a mí me gusta, la verdad, a mí sí me gusta simular. Además, digamos que el examen es 100 preguntas ya. Entonces, hacer una simulación de 150 preguntas, más preguntas. O digamos que el ENAM es más, ¿no? El examen es 180. Entonces, ¿por qué no hacer una simulación de quizás, ¿por qué no 300 preguntas? Ajá, puede ser 300 preguntas y ya. Cosa que en el examen es incluso menos preguntas. No significa que en el examen vas a sentir que es más fácil que las simulaciones, no, para nada. Pero al menos ya como que tienes esa confianza de que dices como que yo he preparado bien, no me tengo que poner nervioso porque he estado en situaciones un poco peores y pienso que te puede ayudar un poco esto. Entonces sí, simula tal cual el examen o incluso un poco más complicado el examen, o sea, situaciones un poco más inesperadas. Entonces, justamente por eso pienso que haber dado el ENAM también fue como una simulación que incluso también incluía los nervios que también uno siente en el examen de salud, ¿no? Y también, lógicamente, en las simulaciones practicas tu estrategia. También durante el examen tienes que tener tu estrategia. También hablaré de eso. O sea, qué hacer con tu tiempo, cómo marcar las cartillas, si dejarlas al final, si hacerlas. A mí me gusta, digamos, acabar una hoja, marcar, acabar otra hoja, marcar. Así yo me acostumbro a hacerlo, pienso que es lo más rápido. Pero bueno, depende de ti eso en realidad. Pero ahí es donde practicas. O sea, digamos, incluso algunos ya practican incluso hasta qué es lo que comes el mismo día o qué comes el día anterior en las simulaciones, cosa que en el examen ya de frente come lo mismo y ya no tienes problemas. Te sientes más confiado, ¿no? Como que sientes que ya has pasado por esto, entonces va a ser un poco más tranquilo tal vez. Esta es la fase, ¿no? Del periodo de dedicación. ¿De dónde estudiar? Los bancos, que sería lo central, tienen que ser lo más parecidos posibles al examen. Y videos, porque no es cierto, ¿no? Digamos que haces un banco, digamos, toda la mañana y un poco más, tal vez. Y luego te das cuenta que tienes que corregir unos errores ahí que te faltan. ¿De dónde saco esa info? También de una fuente que sepas que va a funcionar y que también le va a funcionar a los demás. O sea, en esta fase ya no puedes estar probando nada nuevo. Ya no, eso ya fue antes. Ahora solo haz lo que está funcionando. Entonces, usa lo que sabes que a ti te funciona, lo que sabes que funciona consistentemente y confía en eso nomás. Sé que hacen como unos videos resumen, unos esquemas de estudio, cosas así. Entonces yo cuando hacía banco, hacía la corrección, luego decía, creo que esto no lo sé bien. Entonces veía el resumen de ese tema y ya pues la verdad eso sí fue muy útil. Sí sentí que estaba aprendiendo mucho. Puedes encontrar más recomendaciones del periodo de dedicación en los podcasts de Divine Intervention. La verdad, sí me ha ayudado mucho en esto de Dedicated Spirit. Siento que eso ha sido algo muy clave, la verdad. Y bueno, llegamos al día del examen, ¿no? El día del examen, ¿qué hacer? Exactamente lo que has hecho en las simulaciones. Lo que has probado en una simulación y ves que está bien, que no ha pasado cosas malas, haz igual. No puedes hacer nada nuevo, ni consumas alguna sustancia, digamos, más de lo habitual. Digamos, has estado tomando café esos días de las simulaciones y todo ha estado bien. Igual puedes tomar café, pero no puedes, digamos, aumentar el consumo, ¿no? No puedes hacer algo que no has practicado. Recuerda que el examen de salud es una competencia. Entonces, cuando los deportistas olímpicos compiten, las pequeñas milésimas pueden definir entre ganar o no, ¿cierto?
Entonces, cualquier mínima diferencia frente a los demás es esencial. Obviamente todo tiene que ser en juego limpio, ¿no? Es así que intenta no dar chances. O sea, trata de no enfermarte ese día. O sea, sí sé que quizás no sientes que no te afecta tanto, pero igual, cualquier cosita que sientes que puede ser una chance, no la dejes. O sea, duerme temprano antes del examen, no tomes alcohol. Bueno, obviamente no es recomendable el consumo de alcohol en general, pero igual, esos días evita completamente. Y también en el examen usa todo el tiempo disponible. Creo que esto ya siempre lo dicen, ¿no? Sí, cosas pequeñitas, yo creo que sí pueden marcar una mínima diferencia que puede ser la decisiva. Y algo también importante durante el examen, que ten en cuenta que en el examen van a pasar cosas inesperadas. Al menos eso es lo que yo he visto. Por suerte tuve la fortuna de haber dado el ENAM también. Ahí me di cuenta que parece que los exámenes, al menos en Perú, se demoran más. O sea, si dicen que empiezan a 1 hora, van a empezar 1 hora después, por lo menos. Entonces, sí pasan cosas inesperadas. Yo ya tenía quizás dije, o sea, no es que sabía que iba a pasar algo, pero sí dije como que puede que pasen cosas inesperadas, puede que se demoren con el tiempo, que hayan algunos problemas. Además, estas cosas les afectan a la mayoría de estudiantes, o sea, es algo que todos vamos a examen al mismo tiempo, entonces todos estamos pasando por estas cosas inesperadas. Si es que tú ya te lo esperas desde antes, entonces tú ya tienes como que tu plan B o tu tranquilidad de que ya te lo esperabas. Entonces eso también puede ser una ventaja a tu favor. Si es que digamos el examen empieza después, todos empiezan a poner nerviosos, míralo como una ventaja. No sé si suene bien, pero míralo como que es algo que está perjudicando a los demás, pero como tú ya vienes preparado con que eso puede pasar, como que a ti ya no te afecta tanto. Siempre tener un plan B, pienso, sobre todo en estos exámenes que van a pasar cosas inesperadas. O sea, yo al menos sí sentía que sí sabía qué hacer si es que me quitaban tiempo, si es que no avisaban, si es que no avisaban cuánto tiempo quedaba, como que siempre tenía un plan B. Por ejemplo, ya al menos tenía marcadas las preguntas, cosa que cuando reviso, o sea, no lo dejaba al final. Es un ejemplo, ¿no? Como que siempre tengo un plan B de eventualidades que pueden pasar. Pienso que los exámenes del Perú van a pasar eventualidades, entonces estate preparado para esas cosas. Incluso creo que el hecho de que, de que el examen haya sido diferente también ha favorecido mucho a los que tienen un plan B. Entonces, sí, eso más que todo. Estate preparado para muchas cosas durante el examen. Y bueno, ya terminando, por último, quiero nuevamente felicitar a todos por el sacrificio que hemos estado haciendo también durante toda la carrera. Y también felicitar, ¿no?, a todas las personas que han estado apoyándonos en nuestra preparación, también a los doctores de las academias o a las personas que han creado los recursos de donde estudiar. Realmente sí tienen explicaciones muy buenas. Y bueno, nos vemos en otro video.